Les doy la bienvenida a la entrevista de France 24. En esta edición conversamos con la escritora y docente chilena Lina Meruane, con sus novelas, sus ensayos y sus cuentos sobre lo íntimo, lo social y lo político. Es una artista que nos ofrece una exploración de los seres humanos a través de la literatura y es una de las invitadas destacadas de esta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Lina, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme a conversar. Gracias. Aquí en Bogotá viniste a charlar, hablar alrededor de 3 de tus libros, no solamente una obra, sino 3. Ávides, que son 13 cuentos que escribiste a lo largo de 30 años, Coloquio de las Quiltras, que es un ensayo, y un otro ensayo, Palestina en pedazos. Bueno, fue genial para mí porque yo así tuve la oportunidad de descubrir diversas facetas y obsesiones tuyas a través de esos 3 libros, pero bueno, este tipo de multipromoción puede ser a veces retador, es mucho. ¿Cómo te sientes? Sí, es un reto en efecto hablar de mi producción literaria que corre por un carril y luego la producción ensayística y también las reflexiones, bueno, de la memoria palestina de mi familia, que también convergen en la situación más contingente sobre cómo pensar la agudización del conflicto en este momento. Entonces sí es difícil porque siento que tengo como diferentes músculos funcionando en mi cabeza cada vez que tengo que hablar sobre un tema distinto, pero a la vez yo tengo muchos años de recorrido, son 30 años de escritura. Entonces, como son 30 años de escritura, son 30 años de una reflexión. Entonces no me pilla como con libros nuevos, hablando de temas nuevos, me pilla hablando de temas que tienen un recorrido en mi reflexión. Y sobre estos temas que llevas años estudiando, investigando, es cierto que a pesar de la diversidad de esos temas, existen hilos conductores en todos tus libros, toda tu obra. La mujer, la memoria, la identidad, el cuerpo, la enfermedad, la pluralidad, son hilos que siempre estuvieron presentes en tu vida o que fuiste encontrando, desarrollando. Mira, yo he tenido momentos como fases de escritura. Empecé con la reflexión sobre las niñas convirtiéndose en mujeres, luego seguí pensando un poco sobre la enfermedad, he trabajado, como bien sabes, la cuestión de la migración y los feminismos. Pero siento que el hilo conductor de todo esto es una preocupación sobre los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los migrantes, los cuerpos de las personas sometidas a la opresión, los cuerpos enfermos. Entonces yo en una época de mi vida más joven, hace 15 años, 20 años, pensaba, ¿qué es lo que, o sea, cuántas cabezas hay en mi cabeza, digamos, ¿no? Y en efecto hay varias cabezas adentro, pero también hay ese hilo conductor que es una preocupación que atraviesa mi biografía y que ha formado mi mirada política y mi mirada estética, ¿no? Entonces reaparece por todas partes eso. Entonces en ese sentido hay una coherencia para mí interna que he logrado ver después de tantos años. En tu ensayo Coloquio de las Quiltras pusiste a 2 perras debatiendo sobre el feminismo y en los agradecimientos mencionas a muchas escritoras, mencionas también a Selva Almada, la argentina que entrevistamos de hecho aquí el año pasado. La discusión, el debate, la confrontación es algo necesario para ti, para tu proceso. Absolutamente, y de hecho los ensayos que yo he escrito siempre los he pensado como una gran conversación con otros y otras sobre todo. Entonces me gustó registrar esta comunidad que conversa conmigo, yo con ella, detrás de mí, en los libros, porque me parece que hay algo que es importante y es que el ensayo, como ensayo de ideas, muestre que hay una vitalidad, una preocupación, una intensificación y una tensión, ¿no? en esas conversaciones. O sea, no es que estemos todos pensando lo mismo, estamos pensando ángulos distintos y a veces estamos en posiciones distintas. Y me parece que esa es una manera en que me permito invitar a quien lee a plantearse ciertas preguntas y no resolverlas de antemano, precisamente porque hay visiones encontradas en esas conversaciones.
aquí en Bogotá te invitaron a hacer una charla con un escritor colombiano que se llama Azriel Bibliovic, se llama Israel y Palestina, esos 30.000 kilómetros donde todos son combatientes y víctimas. ¿Es algo que haces a menudo, este tipo de charlas? Sí, me ha tocado hablar mucho sobre este tema. Es un tema que realmente he investigado con la mayor rigurosidad posible. Por supuesto, posicionada en un lugar que es el lugar de la reflexión palestina sobre este problema, porque esa es la voz menos escuchada y es la versión de la historia o la parte de la historia que se ha silenciado más, ¿no? Y a eso han contribuido los políticos, han contribuido los periodistas, han contribuido ciertos intelectuales a ir desplazando la voz palestina y el sufrimiento de la comunidad civil palestina a lo largo de 7 décadas. Entonces yo me posiciono ahí para mirar, ¿no?, qué es lo que está pasando y la he estudiado con mucho cuidado. Y es por eso, supongo, que me invitan a estas mesas a conversar muchas veces con una contraparte que es alguien de la comunidad judía, en diferentes también posiciones sobre la ideología, porque que también es muy múltiple. Y entonces ha sido realmente positivo poder hablar con otros que tienen otras miradas, otras posiciones, no necesariamente para llegar a acuerdo, pero para visibilizar esas posiciones. Es lo que te iba a preguntar. Tus abuelos paternos emigraron de Palestina a Chile y tú escribiste mucho sobre Palestina, no solamente Palestina en pedazos, también tienes un ensayo más lírico, ¿cierto? Palestina, por ejemplo. Sí. Los performances, el hecho de que la gente te está solicitando un poquito más, tal vez desde el 7 de octubre. ¿Cómo te sientes con este papel y con tal vez esta aceleración alrededor de este tema? Bueno, es una enorme responsabilidad porque en una situación donde la voz palestina está tan silenciada, tener el micrófono en la mano significa también, de alguna manera, estar en posición de habla que no tienen otros, y esa es una responsabilidad muy grande. La asumo con mucha conciencia política y con mucha angustia por lo que se está sufriendo allí, no solamente en Gaza, sino que también en Cisjordania, que es una situación tal vez menos álgida y entonces se escucha menos. Y tú fuiste, de hecho, porque tus abuelos son de Cisjordania ocupada. Sí, son de la Cisjordania ocupada. Yo hubiera querido entrar a Gaza en ese momento, pero ya Gaza estaba cercada, ya estaba convertida en esa gran cárcel a cielo abierto, y entonces no se podía entrar. Entonces, claro, ahí hay una serie de cuestiones que hay que ir pensando y como digo, es una responsabilidad que asumo con compromiso político, pero también con muchísimo afecto y con mucha angustia e indignación por lo que está pasando. Y sobre el papel del arte de manera general, no solamente de la literatura, es interesante ver que aquí no solamente estás presentando libros o haciendo charlas, también existe un performance en el gimnasio moderno con el poeta egipcio Ahmad Mohsen. Ustedes dos, ambos leyeron extractos de sus obras, habían músicos acompañándoles, estaban en esta biblioteca, un lugar bastante simbólico para hablar justamente de Palestina. ¿Cuál es este poder que tiene la literatura cuando está leída en voz alta? Bueno, esa es precisamente la reflexión de ese texto que se llama Palestina, por ejemplo, y es pensar a partir de la reflexión de Virginia Woolf en 1940, en medio del bombardeo alemán de Londres, ¿no?, el llamado Blitz, sobre qué hace una escritora, ¿no?, para detener la guerra, ¿no? Es una pregunta que realmente acechó a Virginia Woolf en su momento. Virginia Woolf, que escribió un libro que se llama Tres Guineas, sobre la guerra, ¿no? Y es un libro que ha sido muy debatido, que yo he pensado a través de este conflicto también. Entonces la pregunta ¿es escribir una herramienta, es la escritura una herramienta para enfrentar un conflicto que realmente está acabando con vidas humanas? Y la respuesta es doble. La respuesta, por un lado, es la escritura no va a detener necesariamente la guerra, pero alguien tiene que escribir lo que está pasando para dejar constancia de los hechos y para pensar, para que haya una reflexión sobre estos hechos hecha en presente también para el futuro. Entonces no es lo único que se puede hacer, pero sin duda
siendo esta la herramienta que yo tengo como escritora, es lo que me toca hacer. Y para terminar esta conversación, Lina, a 50 años del golpe de Estado de Pinochet y tú como artista chilena de ascendencia palestina, ¿el trabajo sobre la memoria al final es algo que tú elegiste o sentiste que no tenías otra opción en tu vida como artista de llevarlo este trabajo sobre la memoria? Bueno, una va contando y comentando lo que ha experimentado. Yo me crié, crecí, me eduqué bajo dictadura y en cierta medida lo que ocurrió en esa dictadura nos sigue, ¿no?, en el presente. Entonces ese trabajo de memoria es necesario hacerlo para pensar cómo estamos viviendo nuestro presente. Y en un momento de potenciamiento de las derechas y sobre todo de las ultraderechas populistas, es importante seguir haciendo esa memoria y no dejar que se acabe esa conversación. Porque entre otras cosas, y tal vez para cerrar, quiero decir que la posición de Europa en este momento en relación con el conflicto en Palestina tiene bastante que ver con una alianza con cierta retórica y ciertas maneras de pensar todavía coloniales que están muy presentes en ese auge de las ultraderechas europeas. Entonces, pensar en términos más panorámicos, abrir el arco de la mirada hacia el pasado y el presente, y también en términos geográficos, a mí me parece muy, muy importante hoy. Y de hecho el caso de los chilenos palestinos es muy interesante en eso. Claro. Me parece que aquí se ve también esta diferencia entre la reacción de Europa y la reacción de América Latina. Sí, incluso absolutamente. aquí lo que tú estás haciendo en Colombia, tú que también tienes esta visión desde Estados Unidos, porque pues no sé si sigues viviendo allá, pero conoces bien este lugar también. ¿Cómo lo ves eso, esta división un poquito o redivisión del mundo sobre esas cuestiones? Bueno, es un momento realmente álgido en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en ciertos países europeos. Lo que está pasando en Estados Unidos es realmente muy, muy preocupante, que en un gobierno demócrata se sigan enviando masivamente armas y exigiéndole nada a cambio, ¿no?, a Israel. Y la presión que están sufriendo las universidades, el profesorado universitario, el estudiantado universitario, que está pensando críticamente este problema, realmente es muy, muy preocupante, aterrador. Bueno, Lina, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Si quieren ver más contenidos como este, pueden seguirnos en France24 y nuestro sitio de france24.com.